Todos bienvenidos a la casa del Señor, como decimos todos los domingos, ¿cierto? Un privilegio estar aquí. Los invito inmediatamente a que abran sus Biblias en la epístola de Santiago. Estamos estudiando, ¿cierto? La epístola de Santiago, así que ya vamos en el capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Hoy vamos a leer el verso... Vamos a leer del 1 hasta el 5. Los invito a que me acompañen en la lectura. Leemos de forma alternada. ¿Ya? Ustedes comienzan y después sigo yo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice vana, que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos alegra celosamente? Amén. Santiago capítulo 4 del 1 al 5. Hoy día nosotros nos vamos a enfocar principalmente en el versículo 4 y en el versículo 5. Ya dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis, dice el versículo 5, que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Bueno, ustedes saben, nosotros estamos en Santiago, ¿cierto? Todos los domingos, ya hacen varios domingos estudiando la epístola de Santiago. Ya pasamos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ahora llegamos al capítulo 4. Y lo hemos estado estudiando de forma expositiva, ¿cierto? Ustedes recuerdan, el pastor Miguel ya ha enseñado por varios domingos, varios hermanos también han expuesto. Y llegamos al capítulo 4 cuando nosotros vemos que a lo largo de toda esta epístola se han presentado varios problemas en la iglesia del primer siglo. Ustedes recuerdan que Santiago le está escribiendo a la iglesia del primer siglo, no a una iglesia en particular, como la iglesia de Coronel, por ejemplo, sino que a las iglesias en ese entonces. Entonces, él le escribe a los cristianos, ¿cierto?, que estaban esparcidos por diversas regiones por causa de la persecución que estaba asolando la iglesia. Y a esos cristianos que se estaban congregando empezaron a surgir algunos problemas. Había gente, por ejemplo, que tenía problemas con la lengua, ¿cierto? Había gente que tenía problema de querer ser un poco más y tener un grado de superioridad sobre los demás enseñando, ¿cierto? Deseaban ser maestros. Habían otros, por ejemplo, que afuera eran amos y el otro era el siervo. Y estas dos personas probablemente estaban dentro de la misma iglesia. Entonces tenían problemas porque los amos trataban mal a los siervos. Y estas mismas personas estaban dentro de la iglesia, entonces habían pugnas dentro de la iglesia. Habían otros problemas, por ejemplo, como ya hemos visto, de que en las iglesias le daban preferencia a las personas que tenían un poco más de recursos, en contraposición a los que eran más sencillos, más pobres. Los pobres se sentaban atrás, pero los ricos se sentaban más al frente. Entonces, habían problemas dentro de la iglesia. Y Santiago ataca a todos esos problemas en su epístola, como nosotros ya hemos visto, ¿cierto? Y cuando llegamos al capítulo 4, Santiago ahora, él nos hace ver el siguiente problema. Él dice que nosotros somos cristianos. A todo esto Santiago le escribe a personas cristianas, ¿cierto? No le está escribiendo a gente impía, sino que eran cristianos que estaban sufriendo problemas dentro de la iglesia. Entonces, Santiago cuando le escribe a estos hermanos, les hace ver que son personas que han sido redimidas por la gracia de Dios. Sin embargo, les hace ver que el cristiano es una persona que se caracteriza por vivir en una guerra espiritual. El cristiano no es una persona que es convertida y listo, se acabaron los problemas, yo me llevo bien con todos, de hecho dentro de mí no tengo ningún problema, yo vivo en paz siempre, pura felicidad, todo desde que usted llega a la gloria, desde que usted es convertido a la gloria, pura felicidad, pura paz, puras cosas buenas le van a ocurrir en la vida.
No es así, ¿cierto? Sino que Santiago nos hace ver que el cristiano es una persona que está en una constante guerra. Y ya aprendimos que es una guerra exterior con las personas de afuera y más encima, como si no fuera suficiente, en una guerra interior. Entonces nosotros tenemos un problema que se llama pecado, ¿cierto? Nosotros no estamos en la glorificación, sino que todavía estamos en la santificación. Y hay muchos que no entienden eso y es un grave problema. Porque cuando vienen los problemas, entonces se abruman y desechan el evangelio porque dicen que llegan a la iglesia y en vez de tener una vida feliz, le vienen puros problemas. Porque se olvidan de este hecho, de que el cristiano está en un proceso de santificación, no de glorificación. La glorificación viene después. Bueno, entonces, en este contexto de guerra espiritual, no es guerra física, ¿cierto? No espero yo que usted ande con un cuchillo ahí, ni con espadas, sino que es una guerra espiritual. La Biblia nos llama a ver que nosotros tenemos una guerra espiritual. Y no la guerra espiritual que enseñan los pentecostales, ¿cierto? Que usted tiene que luchar con los demonios y todo eso, y demonios territoriales, nada de eso. Sino que es una guerra con huestes celestiales, con el diablo, con el mundo y con el pecado que habita dentro de nosotros. Entonces, en este contexto de guerra espiritual, nosotros vemos en el capítulo 4 que, bueno, se nos presentó el domingo pasado que nosotros en esta guerra, en las guerras siempre hay enemigos, ¿cierto? Hay dos bandos. Entonces, en esta guerra que nosotros estamos enfrentándonos a tres principales enemigos, ¿cierto? Se nos enseñó el domingo anterior. El primer enemigo, ustedes recuerdan, ¿cierto? Es el yo. No es el yo de la filosofía, ¿cierto? Y el pensamiento de los filósofos que dicen que nosotros tenemos un super yo dentro de nosotros, una persona poderosa, fuerte. La Biblia nos muestra lo contrario. El yo que está dentro de nosotros es un yo caído. Es un yo lleno de pecado, lleno de maldad, de corrupción. Está la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Ese es nuestro gran enemigo, amados hermanos. De tal forma que el cristiano es una persona que lucha constantemente consigo mismo. ¿Puede imaginar eso? Nosotros luchamos contra nosotros mismos con nuestro pecado. De tal forma que usted va a tener ahí al apóstol Pablo clamando en Romanos capítulo 7 que él es un miserable. Todo cristiano se considera de la misma forma. Soy un miserable, miserable de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? Él reconoce, el apóstol Pablo dice, yo me miro a mí mismo y encuentro esta ley, que el pecado mora en mí. Esa es una gran realidad para el cristiano. Dios ha vencido al pecado, pero todavía no. El pecado sigue presente dentro de nosotros y va a morir, por decirlo así, se va a acabar para siempre cuando nosotros lleguemos a la gloria celestial. Pero mientras estemos acá, luchamos contra nosotros mismos. Es por eso que yo creo que le pasa a usted, no sé si solo a mí, a veces uno se mira a sí mismo y dice, tengo un grave problema con falta de sabiduría. Constantemente, todos los días. Yo necesito ser más sabio, necesito controlar mi lengua, necesito amar a mi prójimo. Todos los días, si nosotros nos examinamos, deberíamos examinarnos todos los días con una lupa y ver en nuestro corazón qué hay de mal. Esto está mal, esto lo tengo que sacar. Yo tengo que callarme más, hablar menos y yo en algunos momentos hablar más. Siempre uno tiene que examinarse a sí mismo, porque nuestro corazón todavía está presente en la naturaleza pecaminosa. Bueno, si quieres saber más de eso, va a YouTube y escucha la predicación del domingo anterior que fue sobre la corrupción humana, ¿cierto? Hoy día estamos recordando solamente. Y el segundo gran enemigo que tenemos ya es el yo, la naturaleza pecaminosa. El segundo gran enemigo se nos presenta hoy en nuestro texto, versículos 4 y 5, que es el mundo. Usted puede leer conmigo, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ese es el segundo gran enemigo del cristiano, el mundo. Y el tercer gran enemigo del cristiano es el diablo, ¿cierto? Tenemos el yo interior, que es la naturaleza pecaminosa, el mundo y el diablo. Y el diablo lo va a tratar el hermano Enzo el próximo domingo. Un buen tema, así que para que vengan también. Vemos entonces que el segundo gran enemigo del cristiano es el mundo. Si usted me acompaña en el versículo 4 para que vayamos haciendo un desglose del versículo 4 y 5. Vamos a ver en este sermón, entonces, el gran tema es la amistad con el mundo, ¿cierto? Eso es lo que nos habla Santiago. Y lo vamos a dividir como buen calvinista en 5 puntos, ¿cierto? Vamos a ver, en primer lugar,
un llamado de atención de parte de Santiago. El texto comienza diciendo, oh almas adúlteras. Vamos a ver en segundo lugar el argumento para ese llamado de atención. En tercer lugar vamos a ver el mundo. ¿Quién es el mundo? ¿Cierto? Todos los niños que están aquí presentes pueden estar pensando, ¿y por qué el mundo? ¿Qué tiene que ver la naturaleza, la creación? ¿A qué nos referimos con mundo? ¿Cierto? ¿De qué está hablando el hermano Lucas? ¿Cierto? No es nada de eso, ahí lo vamos a ver. Y en cuarto lugar vamos a ver quién es el mundo. En tercer lugar, en cuarto lugar, la amistad con el mundo. Y en quinto lugar vamos a considerar el verso 5 para concluir y luego vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas. Si usted me acompaña al versículo 4, Santiago comienza con una dura reprensión. No son palabras bonitas ni suaves, sino que él comienza diciendo, oh almas adúlteras. Así lo traduce la Reina Valera del 60. Hago una pregunta bien rápida. ¿Aquí todos tienen la Reina Valera del 60? ¿O alguien tiene otra traducción? ¿No? ¿Ninguna? ¿Nadie? ¿No? Ya. Bueno, la NBI, por ejemplo, dice lo siguiente. Oh, gente adúltera. La Reina Valera contemporánea dice, ay, gente adúltera. La NTV, que a mí me gusta mucho, la Nueva Traducción Viviente, dice adúlteros. La traducción al lenguaje actual, no sé si la ubican o la conocen, esta Biblia. La traducción al lenguaje actual, que es bien como moderno, así para hacer entender mejor, es muy suave, a mi parecer, porque dice, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Ya? La nueva traducción al lenguaje de hoy dice gente infiel. ¿Ya? Bueno, todo apunta a lo mismo. Podríamos hacer varias, juntarlas todas se refieren a lo mismo. Y la mejor traducción, la Reina Valera lo traduce bien, la del 60, porque cuando dice, oh gente adúltera, es gente adúltera. Esa es la correcta interpretación. Gente infiel, pero es gente adúltera. Lo que me gustaría que nosotros pudiéramos considerar es a qué se refiere Santiago cuando dice, oh gente adúltera. ¿Será que en la iglesia había un desorden inmoral, que habían relaciones ilícitas, extramaritales? Bueno, en una de esas puede ser que lo había, ¿cierto? No sabemos, pero Santiago está apuntando más bien a un adulterio espiritual. Recuerden ustedes que estamos en una guerra espiritual. Entonces, Santiago sabía que los lectores a los cuales iban a leer esta epístola eran, recuerden, personas que eran judío-cristianas, por decirlo así, que eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Y en el primer siglo, ustedes recuerdan que la Biblia no estaba como nosotros la tenemos hoy día, ¿cierto? Antiguo y Nuevo Testamento. Sino que cuando Santiago está escribiendo, la escritura era el Antiguo Testamento. Esas eran las sagradas escrituras para ellos. El Nuevo Testamento se estaba redactando todavía. Entonces, eran personas que tenían conocimiento profundo del Antiguo Testamento. Y entonces, Santiago, utilizando este lenguaje de gente adúltera, gente infiel, las personas sabían el lenguaje que estaba ocupando Santiago, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan que varias veces en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, cuando se iba en pos de otros dioses, de ídolos, ¿cierto? Siempre Dios enviaba profetas y les decía, ustedes son una generación adúltera, perversa, maligna. Ustedes me han cambiado por otros dioses. Ustedes se han ido en pos de otros dioses creados por Baal y todos esos dioses. Entonces, por el hecho de que el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, adoraba a otros dioses, entonces eran gente infiel a su Dios, gente adúltera espiritualmente. A eso entonces se está refiriendo Santiago en este verso cuando nosotros estamos considerando cuando habla de gente adúltera. Eran personas probablemente que yo no creo que estuviesen adorando a otros dioses, sino que usted sabe, amado hermano, que otros dioses no es solo una estatua. Otros dioses no es solo adorar a un becerro de oro como lo hicieron en el Antiguo Testamento, sino que los otros dioses puede ser su familia, otros dioses puede ser su trabajo, ¿cierto? De que no, es que yo no puedo hoy porque yo me ofrezco a hacer turnos extras para ganar un poco más de dinero, entonces yo falto a la congregación y a los cultos, a esta asamblea. Eso puede ser su Dios, su trabajo, ¿cierto? Usted le sirve más a su trabajo que a su Dios. Su Dios puede ser su matrimonio.
Su Dios pueden ser sus hijos, ¿cierto? Y mi vida entera está centrada en mis hijos. Su Dios puede ser su casa. Hay gente que no sale de la casa porque le pueden entrar a robar, ¿cierto? Entonces yo tengo que cuidar mi casa porque ¿quién me va a dar otra casa? Su Dios es su casa. En ese sentido, yo creo que en la iglesia del primer siglo habían personas que estaban teniendo problemas con eso, al igual que en la actualidad de hoy. Sigue siendo el mismo problema. Esos problemas que enfrentaba la iglesia en el primer siglo sigue siendo muy vigente. Las personas siguen con exactamente el mismo problema. Cualquier cosa que toma lugar en mi vida donde debería estar Dios. Eso es, básicamente. Universitarios se lucha frecuentemente con el problema de los estudios. Que yo tengo que estudiar. Entonces, finalmente, mi vida entera está centrada en los estudios. De tal forma que yo he escuchado N cantidad de veces gente que es que no voy al culto porque tengo que estudiar, ¿cierto? Como si estuvieran estudiando a las 10 de la mañana. Lo más improbable, ¿cierto? Pero bueno, siendo que yendo al culto 1 hora y media. Hora y media que yo estoy seguro que en la casa estarían durmiendo o viendo el celular, cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, ese es su Dios. Entonces, ese problema estaban enfrentando estas personas y estaban cambiando a su Dios. Y por eso Santiago los llama de gente adúltera, gente infiel a su Dios. Es compartir el trono de Dios en mi corazón. Es compartir el trono de Dios con cualquier otra cosa. Pero más que eso, a mí me gustaría que viéramos en segundo lugar el argumento de Santiago para llamarlos de gente adúltera, y yo creo que es algo más profundamente teológico, más doctrinal. Si ustedes recuerdan, ¿cierto? En los discipulados que se han hecho, en las confesiones de fe, se nos ha hablado, ustedes recuerdan muy bien, en la casa de la hermana Janet, hermano Alberto, yo estuve ahí cuando se enseñó sobre nuestra unión mística con Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? El cristiano es una persona que está unida a Cristo. En el momento que nosotros creemos, nos unimos a Él. Somos uno con Cristo cuando nosotros creemos por la fe. De tal forma que usted tiene en el Nuevo Testamento esta comparación de una forma de varias ilustraciones. Y la primera de ellas, y que nos resalta a la vista en el Nuevo Testamento, en el libro de los Efesios, en las cartas de Pablo, es comparando la iglesia como la esposa del Cordero. La iglesia como la esposa y Cristo como el esposo. De tal forma que Cristo es la cabeza y la iglesia se somete a Cristo, porque Él es la cabeza, Él es el jefe. Nosotros nos sometemos a Él igual que en un matrimonio. El marido ama a su esposa y se entrega por ella, ¿cierto? Dice Efesios 5, y la esposa se somete a su marido. Esa es una ilustración de la relación de Cristo con su iglesia. De tal forma que si yo estoy unido a Cristo, ese es el pensamiento, lo más probable de Santiago, que si estamos unidos a Él y yo me voy en pos de otras prioridades en mi vida, entonces yo estoy traicionando a Cristo. Eso es, yo en un matrimonio, el hombre se está yendo con otra mujer porque él está unido a su esposa. Y en este mismo sentido, cuando nosotros colocamos otras prioridades en nuestra vida, cuando nuestro foco de atención son otras cosas o otras personas en vez de Dios, estamos adulterando espiritualmente. Estamos unidos a Él de tal forma de que nosotros nos debemos a Él por completo. A Él nos debemos entregar. Nuestra vida debe estar centrada en Él, en entregarnos a Él tal como un marido con una mujer, en un matrimonio, ¿cierto? Esa es la ilustración que encontramos en el Nuevo Testamento. De tal forma que si usted es convertido, regenerado por la gracia de Dios, usted está unido a Cristo, en una unión que es inseparable, no se va a diluir jamás. Y tal forma que usted está unido a Él, usted debe total sumisión a Él. Él es su Dios, Él es su Rey, Él es su Señor. No existe esta salvación de que Cristo es su Salvador, pero Cristo no es su Señor, ¿cierto? Usted se somete a Cristo. Al momento que Cristo le salva, Él es su Salvador y su Señor al mismo tiempo. Porque hay una doctrina que anda esparciéndose por el mundo de que usted cuando llega al Evangelio, sobre todo las mamás siempre dicen, no, que Él aceptó a Cristo como Señor
como Salvador, pero no como Señor todavía, ¿cierto? Divorcian el señorío de Cristo con la salvación de Cristo, lo que es imposible. Al momento que nosotros somos salvos, servimos a nuestro Señor. Esa referencia hace Santiago y cómo esta gente estaba colocando en el corazón donde debería estar Dios otras cosas. Santiago entonces los llama de gente adúltera. Adulterar entonces con otras cosas, otras personas, lo que sea, en vez de serle fiel a su Dios. Igual que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. En tercer lugar, me gustaría que nosotros entonces considerásemos de que Santiago nos dice que nos habla ahora de la amistad con el mundo. Bueno, la gran pregunta es, en este día, ¿quién es el mundo? ¿Cierto? Santiago nos dice que nosotros no podemos hacer amistad con el mundo. Pero como yo dije anteriormente, los niños que pueden estar, o adolescentes, en fin, pueden decir que no entienden de lo que uno está hablando, ¿cierto? Y piensan que no podemos tener amistad, no sé, con la naturaleza, con la creación, con el mundo, en fin. En la Biblia muchas veces se usa esta traducción de la palabra mundo, pero hace referencia a diferentes cosas. Por ejemplo, incluso cuando en el día a día, cuando uno dice, ay, ¿quién fue al cumpleaños? Fue todo el mundo, ¿cierto? Bueno, uno se hace referencia a que fue harta gente. Pero a veces cuando uno dice, el mundo está siendo, por ejemplo, atacado por la contaminación, nos referimos a la naturaleza, al cosmos en sí, la creación. Pero cuando nosotros decimos en la Biblia, ¿cierto? La Biblia dice que usted no se debe hacer amigo del mundo. ¿A qué se está refiriendo Santiago entonces? Al cosmos, porque en el griego se utiliza la palabra cosmos, al todo, ¿cierto? ¿A qué se refiere Santiago? Cuando Santiago ocupa entonces la palabra cosmos, nosotros obviamente en el contexto que Santiago escribe, él no está haciendo referencia a la naturaleza ni a la creación, sino más bien a la sociedad pecaminosa. Se está refiriendo a esta mentalidad mundana que gobierna a los hombres que viven en el mundo, ¿cierto? Y esto obviamente nos ayuda a la predicación del domingo anterior, porque recordamos que los hombres están caídos en pecado. Todo hombre, toda mujer que nace está manchado por el pecado. Por lo tanto, quien lo gobierna es el pecado. La persona que nace en estado de pecado no tiene una mente espiritual. Todo lo contrario, tiene una mente mundana, ¿cierto? Esta mentalidad mundana, a eso hace referencia Santiago. Una mentalidad que se opone a Dios. A eso nosotros estamos apuntando, a la mentalidad mundana, perversa, caída, dominada por el diablo, ¿cierto? En las personas que están afuera. De tal forma que usted cuando habla con una persona que no es cristiana, le va a decir lo siguiente. A dos personas, por ejemplo, que están en noviazgo, están pololeando, le dicen, le van a decir, no te cases, ¿para qué te vas a casar? ¿Cierto? No, ¿para qué te vas a casar? Yo escuché eso muchas veces. Vivan primero, conozcan. Es más, prueba con otras personas, a ver si, no sé, experimenta un poco. Esa es la voz del mundo, ¿cierto? Es la voz dominada por el diablo. Esa nosotros apuntamos a la mentalidad mundana, que en su trabajo le va a decir, ¿sabes qué? Ay, ¿para qué vamos a hacer tanto trabajar? No, si hagamos las cosas a medias nomás, ¿cierto? O los que tienen, por ejemplo, el trabajo de contabilidad, mira, engañemos de esta forma el sistema y todo, sacando un poco a los impuestos, etcétera. Usted está mintiendo, ¿cierto? A la luz de la Biblia, pero el mundo le va a decir otra cosa. Si usted está casado y tiene problema en el matrimonio, pero deja a la mujer, si total, te encuentras a otra, ¿cierto? O deja a tu marido. Esa es la voz del diablo. Esa es la voz del mundo que está afuera. Y a esa voz, a esa mentalidad mundana es lo que nos está hablando Santiago, de la cual nosotros debemos huir. Y a lo largo de toda la Biblia, usted va a encontrar referencias a huir de esta mentalidad mundana. Nosotros leímos en el devocional en 1 de Juan, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque dice Juan, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que está en el mundo, nosotros leímos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, proviene del mundo.
Todas las personas que aman eso no tienen el amor de Dios, el amor del Padre, porque una cosa es contrapuesta a la otra. Es Dios y el mundo. Es totalmente un polo opuesto. De tal forma que usted, que es cristiano, usted no puede convivir con una persona porque la Biblia lo condena. La Biblia dice que Dios abomina el divorcio. Entonces, ¿cómo usted se va a divorciar? El mundo le va a decir, divórciate, dale nomás, pero nosotros no andamos conforme a la mentalidad del mundo. Nosotros andamos, en Romanos usted encuentra este llamado a renovar el entendimiento en la palabra de Dios. Se nos hace un llamado a que nosotros purifiquemos nuestra mente, nuestro corazón en la palabra de Dios para que tengamos una mente espiritual. Mucha falta nos hace de tener una mentalidad espiritual en la iglesia cristiana. A veces uno piensa, en el mundo uno escucha ciertas cosas, pero a veces uno conversando así, no sé, entre hermanos, uno a veces escucha cosas que están totalmente fuera de lugar. Personas que uno dice, pero esta es una mentalidad mundana. Totalmente fuera de los parámetros bíblicos. Cierto que uno espera escuchar a veces afuera, pero a veces se escucha dentro de la iglesia. Gente disputando cargos dentro de una iglesia. Gente que quiere ser más que la otra. No porque tal persona, pero si me lo miramos en menos porque tiene menos recursos. Y a los que tienen mejores recursos, nosotros los consideramos más para que ayuden la obra, en fin, todo. Tenemos que darle un mejor trato. Eso se ha escuchado en iglesias que se dicen llamar cristianas. Entonces, esta mentalidad está contaminando a los cristianos hoy día. Y es por eso que necesitamos tener una mente espiritual. Bueno, a eso se refiere Santiago cuando habla del mundo, ¿cierto? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. A la mentalidad mundana que gobierna a los pecadores y que lamentablemente se introduce dentro de la iglesia muchas veces. A eso apunta Santiago. Y ahora Santiago va más a fondo y dice lo siguiente, ¿cierto? Que es como el clímax del texto. Él dice, de este mundo ustedes no se pueden ser amigos. Qué ilógico sería si uno piensa, un cristiano, recuerden, unido a Cristo por la fe y todo, amigo del mundo. ¿Dentro de qué mentalidad eso puede caber? ¿Cierto? Nosotros podemos pensar. Pero lamentablemente eso ocurre. De una forma tan suave, de repente ni nos damos cuenta y ya somos amigos del mundo. Qué cosa tan terrible. Entonces Santiago ahora nos apunta a este hecho, la amistad con el mundo. ¿Qué significa ser amigo del mundo? Entonces nos preguntamos ahora. Vuelvo a hacer la misma ilustración que estábamos haciendo delante. Imagínense un matrimonio, están unidos, son una sola carne, como dice la Biblia. Cristo, igual que Cristo y la iglesia, unidos. De repente la esposa lo cambia por otro hombre. Él está siendo adúltera, es una mujer adúltera, lo mismo que un hombre que se va con otra mujer. Pero imagínense que esta persona se vaya con el enemigo del esposo, ¿cierto? Que el marido se vaya con una mujer que es la enemiga de la mujer. Dos errores terriblemente garrafales. Si irse de la casa ya es terrible, imagínense irse con el enemigo. Esto estaba sucediendo en la iglesia, esto sigue sucediendo hoy. Nosotros unidos a Cristo, cuando nos hacemos amigos del mundo, nos estamos haciendo amigos del enemigo de Dios. Imagínense el corazón de Dios cuando ve esta situación, que hijos suyos se están inmiscuyendo en el mundo, introduciendo el mundo en la iglesia, haciéndose amigos de personas que no aman a Dios. ¿Qué cosa más terrible es eso si nosotros lo pensamos bíblicamente? Pero ¿cómo nosotros podemos ser amigos del mundo? ¿Cómo se da esa amistad, esa relación? El Dr. Lloyd Jones, cuando él hace una exposición del Salmo 1, usted lo tiene en el libro La verdadera felicidad, que lo recomiendo mucho. De hecho, hoy día yo iba a traer 2 libros para recomendarles, para que puedan leer. El primer libro es La verdadera felicidad, del Dr. Lloyd Jones, una exposición sobre el Salmo 1. Son 4 sermones, me parece que dados a principio de año, siempre predicando en serie de sermones. Son 4 sermones que hablan sobre la verdadera felicidad. Me imagino que está en la librería cristiana. ¿Cierto? ¿No? Ya. Bueno, va a llegar. Entonces, si ustedes buscan
La verdadera felicidad. Exposición sobre el Salmo 1 del Dr. Lloyd Jones. Y el segundo libro que yo, aprovechando, quería recomendar se llama Remedios Preciosos contra las Artimañas de Satanás, del puritano Thomas Brooks. Así que si usted quiere invertir en su conocimiento, invertir en su vida espiritual, a veces uno invierte en otras cosas innecesarias. Si a usted le gusta la lectura y si no le gusta, también lo invito a que lea y que se haga la disciplina de aprender a leer. Porque Sujel Michelin dice que el cristiano que no lee es un cristiano que no crece. Entonces, les indico esos dos libros para que puedan leer. Remedios contra las artimañas de Satanás, que apunta contra este problema del mundanismo. También lo pueden encontrar, yo creo, en las librerías cristianas, ¿cierto? O puede ser que llegue. Esos dos libros que el Dr. Lloyd Jones, cuando explica el Salmo 1, nos muestra entonces la relación que nosotros tenemos con el mundo y cómo un cristiano se puede hacer amigo del mundo. Si ustedes leen el Salmo 1, hay mucha gente que se lo sabe de memoria. El salmista comienza diciendo: bienaventurado, feliz el hombre que no anduvo en no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces el Dr. Lloyd Jones, lo que él hace es lo siguiente. Él nos dice que para tener una amistad con el mundo, la relación esta se va dando de una forma de decadencia espiritual. De decadencia incluso en los verbos que usa el salmista. Si usted nota, dice: el que no anduvo en consejo de malos, el que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El salmista usa tres verbos principales. No anduvo, entonces Lloyd Jones nos dice: imagínese una persona que va por un camino, el cristiano, el peregrino, por ejemplo, y se encuentra con personas mundanas. Empieza a andar con ellos, ¿cierto? Mira, nos llevamos bien y todo, andar con ellos. Lloyd Jones dice, de repente esta persona se detiene en el camino. Andaba con ellos, se detiene, decadencia espiritual. Ya no solo sigue su camino, ahora se detiene a conversar con estos pecadores. Y en tercer lugar, el tercer verbo, se sienta con ellos. Una decadencia. Anda, se para, escucha lo que habla. Sí, también cuando ustedes recuerdan, en el peregrino siempre el cristiano se encontraba con gente, por ejemplo, con obstinado, ¿cierto? Con el perezoso. Gente que le decía, andaban en el camino cristiano, pero de repente le decían: oye, pero mire, de repente llegaron a un pantano, el pantano del desaliento, ¿cierto? Y dice: mira lo que nos ha sucedido, donde nosotros hemos parado. No, yo me devuelvo a mi ciudad, a mis amigos, me devuelvo a vivir mi vida, a gozar de los deleites de este mundo, y se devuelve. El cristiano que se empieza a ser amigo del mundo es una persona que escucha eso y de repente se detiene en el camino, de repente hasta se sienta con ellos, considera, si sabe que es una cosa tan sutil esto. Nosotros no estamos hablando de una cosa que es de la noche a la mañana, sino que todo se va como maquinando de a poco, de a poco, de a poco, en el trabajo, con gente que no es cristiana, en mi familia, las copuchas, ¿cierto? Este tecito diabólico, dice el pastor Miguel. No, ya no es un tecito santo, es un tecito diabólico. De repente la gente comienza: mira, en la iglesia yo no había visto esto, ¿tú habías visto esto? Yo no. Y mira el hermano lo que me dijo el otro día. ¡Ay, qué feo! El hermano te tiene mala. Así empiezan las cosas, ¿cierto? Y de repente uno ya llega el día domingo medio que amargado, medio que sin ganas, ¿cierto? Como que viendo las cosas de otra forma. No, la gente no comienza a ser alcohólica de la noche a la mañana, sino que todo comienza con una copa, después con dos, no con tres, ya después una botella. Todo se da de una forma así que gradual. Así se da la decadencia espiritual de muchas personas. Comienzan a ser amigos del mundo. De repente, ¿sabes qué? Como que me gustaría tener la casa que el vecino tiene. Entonces voy a trabajar más para tener la misma casa que el vecino. Miren, el vecino se compró otro auto y yo no tengo ningún auto. Entonces el corazón se me empieza a inflar, a amargar, escuchando yo la voz del mundo. Todo eso se da de una forma gradual. Nos empezamos a caer, igual que Jonás.
Ustedes se acuerdan que Jonás compró el boleto, cada vez yendo más hacia abajo, hasta que terminó en las profundezas del mar. Así se da la decadencia espiritual de muchos cristianos hoy día, que es una cosa súper penosa, triste, cuando uno ve a alguien que caminaba tan bien hace 2 años y de repente lo miramos ahora y parece, no sé, cualquier cosa. Alguien que sirve a Dios de una forma tan pobre, tan baja, tan sin amor. Parece que el fuego se fue de la vida de esta persona. Una decadencia espiritual total, completa. Iglesias que parecieron estar tan fuertes, tan sólidas. De repente uno que la mira y no hay ni un fervor espiritual. En el culto no hay ni una emoción. Somos todos tan fríos. No, aquí no hay nada de emoción, aquí no hay nada de nada porque no somos pentecostales. De repente nos perdemos y ponemos la vida cristiana en un piloto automático. Todo así, todo mecánico, todo así, no, aquí listo, un himno, se cantó, nos sentamos, ya, listo, me voy, sigo mi vida. Se pierde la conciencia de donde nosotros estamos. De repente el mundo entra dentro de la iglesia. Ese es el problema de la amistad con el mundo. Ese es el problema de escuchar y que el mundo comienza a tener influencia sobre mí. Todos los jóvenes que entren a la universidad algún día, si así lo hacen y lo estiman conveniente, se van a dar cuenta de que en la universidad es un campo de batalla. De tal forma que usted, o en su trabajo, por ejemplo, usted no va a escuchar puras cosas buenas. En la universidad usted va a ver gente que le ofrece marihuana. Usted va a ver que hay gente que le dice, pero si vamos a una fiesta, si total, pasémoslo bien un rato. Entonces, ahí su fe va a ser colocada a prueba. De tal forma que, bueno, los padres, yo no soy padre todavía, pero no deberían tener miedo de que sus hijos cristianos estén afuera en el mundo. Porque si su hijo es cristiano, el evangelio blinda a la persona de tal forma de que nosotros cuando estemos afuera, su hijo va a ser capaz de decir no a las cosas del mundo. Y colocarse y ser fiel en esas circunstancias tan adversas y tan complicadas, de tal forma que no deberíamos tener miedo de relacionarnos con el mundo. Porque usted me podría decir, bueno, entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos deberíamos ir del mundo? Hay gente, no sé si ustedes saben, que viven en comunidad para no contaminarse con el mundo. Construyen casas y todo porque dicen que el problema está en el mundo, entonces bueno, huyen del mundo. Ese es el problema del catolicismo romano, de los monasterios, que ellos se van a vivir a las montañas porque dicen que cada vez mientras más alejados mejor, desconociendo que el problema no está en el lugar, el problema está en el corazón del hombre. Si la sociedad es pecaminosa por culpa nuestra, porque está compuesta por pecadores, no por gente así como abstracta, por fantasmas, ¿cierto? Sino que cuando la gente dice, ¡ay, esta sociedad tan corrupta! Bueno, entonces está constituida de pecadores, de usted como yo. Entonces no sirve de nada si usted toma su casa, la vende y se va a vivir allá hasta el Cerro de la Virgen, hoy ya está poblado, pero alguna montaña por ahí, ¿cierto? Y todo, que el campo es tan tranquilo para vivir, pero en el campo ocurren atrocidades, igual que en la ciudad, a veces peor. El problema no está en el mundo, sino en el corazón del hombre que es malo. Ese es el problema del hombre. De tal forma que yo no espero, como aquí se ha enseñado, que usted vaya a un mall cristiano, que usted vaya a un colegio cristiano, que usted vaya, que su trabajo, su jefe sea cristiano, porque si no, yo no voy a aceptar ese trabajo, porque mi jefe no es cristiano. Y yo no me quiero relacionar con gente del mundo, porque yo soy espiritual. Yo no espero que usted sea eso. Yo no espero que usted salga de aquí y diga, ¿sabes qué? Yo no hablo con nadie más de mi familia que no son cristianos porque ahora yo no voy a tener amistad con el mundo. Yo no espero eso. Yo espero que usted salga de aquí con una mentalidad espiritual en la cual usted sea el que influencia a su familia. Que usted sea el que influencia en su trabajo, de tal forma que si vamos a tomarnos algo, usted diga que no, porque eso a usted no le agrada, porque usted es una persona cristiana. Y no es que el cristianismo a usted los tiene encadenados, sino que el Dios al cual usted sirve no acepta eso. Eso no es una persona con una mente espiritual. Bueno, ustedes van, lo pasan bien, pero para mí pasarlo bien, yo lo paso bien de otra forma. Yo lo paso bien estando en mi casa, con mi familia. Yo lo paso bien tomándome un café con unos amigos. Así yo lo paso bien. Entonces yo no lo paso bien cuando yo tomo. De tal forma que pierden incluso hasta la conciencia, hermanos. Eso no es pasarlo bien. Así que todos ustedes, jóvenes, niños, cuando lleguen a la universidad y le ofrezcan eso, digan que no.
Bueno, si ustedes dicen que sí es porque no son cristianos, ¿por cierto? Es claro. Entonces, si ustedes están en el colegio y les dicen, no sé, hagamos la cimarra, hagamos esto, hagamos lo otro, cosas que no le agradan a Dios, esperamos nosotros que ustedes sean capaces de colocarse como colosos frente al mundo y decir que no, a pesar que se rían de usted y que digan que usted es fome y usted es sin gracia y todo eso. No, porque yo prefiero serle fiel a mi Dios. Por lo mismo yo no saco la vuelta en mi trabajo, porque Dios me está viendo todo lo que yo hago. A pesar que mi jefe no me ve, bueno, Dios sí me ve. Y si yo estoy en donde sea que yo esté, en mi familia, y no están los hermanos de la iglesia, y yo hablo de cualquier tema, no, porque Dios me está viendo. Dios oye cuando las personas nos oyen. Cuando hay gente que no ve, Dios ve. En la intimidad de nuestra casa, en la intimidad de nuestra mente, Dios ve todo eso. De tal forma que Él juzgará un día. Y la palabra dice que cada uno va a dar cuenta por toda palabra salida de su boca. Por lo tanto, entonces, deberíamos nosotros desear tener una mente espiritual y no una amistad con el mundo. Y escuche la sentencia de Santiago a todos aquellos que se hacen amigos del mundo. Dice el versículo 4. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo nunca he escuchado algo tan terrorífico como eso, no sé usted, pero constituirse enemigo de Dios, eso es otra cosa, o sea, eso es otro nivel. Usted está en un nivel superior a todo lo demás, porque ser amigo, por ser enemigo del Jordan, por dar un ejemplo, bueno, es un ser humano, ¿cierto? ¿Qué me va a hacer el Jordan a mí? Pero ser enemigo de Dios es otra cosa. Ahí usted está en un terreno minado. Ubican en las guerras cuando el enemigo, para atacar al otro, pone bombas en la arena y todo, para de tal forma que cuando el otro bando venga, explote el tema. Usted está en un campo minado, usted va a dar un paso, eso se puede explotar en cualquier momento. Eso es ser enemigo de Dios. No hay nada más terrible para un ser humano que ser enemigo de Dios. Y peor aún, no darse cuenta de ello. Vivir como si no hubiese mañana, siendo que en el gran día se va a enfrentar a su gran enemigo, a este Dios todopoderoso, que cuando el pueblo de Israel era acechado por sus enemigos, quien los defendía era el propio Dios. De tal forma que venía un ángel y acababa a todo el campamento enemigo con una espada. Ese es el Dios del que nosotros estamos hablando. Es un Dios que la Biblia dice que es fuego consumidor. No es como un fuego consumidor, es un Dios que es fuego consumidor. De tal forma que en Hebreos usted va a encontrar la dura advertencia del escritor que dice que es una horrenda cosa. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y toda persona que está en enemistad contra Dios, le espera una horrenda expectación de juicio, dice Hebreos, capítulo 9, capítulo 10, versos 20, 27, 25 por ahí. Entonces, ¿cómo usted puede estar en enemistad contra Dios? Solamente porque es amigo del mundo. Usted está en enemistad contra Dios cuando usted rechaza su evangelio. Dios ha enviado a este mundo sus términos de paz para que los hombres se acerquen a Él. Para que los hombres ya no sean enemigos de Dios, sino que sean llamados amigos de Dios. Y los términos de paz de Dios para que usted pueda estar en reconciliación con Dios es el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. De que la noticia, amado hermano, amada hermana, todos que me escuchan, si usted hace memoria, todos nosotros éramos enemigos de Dios. Triste historia, ¿cierto? Que si miramos para atrás, había un punto en mi vida cuando yo era enemigo de Dios. Yo vivía para el mundo. Yo amaba el pecado. Porque ¿qué pecador va a decir que el pecado es sin sabor? El pecado es muy dulce para el pecador. De tal forma que el pecado tiene un sabor dulce que nosotros nos entreteníamos en eso por un tiempo, ¿cierto? Pero el pecado te cobra en el día siguiente. En el día de hoy no me pagues, pero mañana sí me pagas, ¿cierto? Me pagas con tu vida. Entonces vivíamos en otro tiempo en esa condición. Todos los cristianos son personas que reconocen que en un punto de mi vida yo era enemigo de Dios. Y yo detestaba las cosas de Dios. En diferentes grados, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo desde muy pequeño yo visitaba la iglesia cristiana,
yo iba a los cultos, etc., pero yo seguía siendo enemigo de Dios, porque nada de eso me podía salvar. Entonces, sin embargo, el apóstol Pablo lo retrata de una forma espectacular en Efesios capítulo 2, cuando él dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cierto? Viviendo, dice Pablo, siguiendo la corriente, note, de este mundo, de la mentalidad mundana, del pecado, de la sociedad perversa, maligna, de escuchando al diablo. Seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe, dice Pablo, de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice Pablo, anduvimos todos nosotros en otro tiempo. Todos nosotros en otro tiempo, no algunos y otros no. Todos anduvimos en eso en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo los deseos de la carne. Y éramos hijos de ira, dice Pablo, lo mismo que los demás. Pero Dios, y es cuando se introduce el pero de Dios en la vida de alguien y lo transforma por completo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, habiendo nosotros estado muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, el cristiano es una persona que antes tiene que haber un antes y un después en la vida de este pecador. No puede ser que usted antes y ahora, bueno, es como que sigue viviendo lo mismo, ¿cierto? Si tenía una relación que no correspondía antes de ser cristiano y después, bueno, el Señor obró en mi vida, pero sigo en eso. No puede ser eso así. Hay una división en la vida del cristiano, un antes y un después, de tal forma que yo antes era enemigo de Dios, pero ahora soy llamado amigo de Dios. Esa es la diferencia en la vida del cristiano. No amigos del mundo, dice Santiago, sino que de una forma negativa Santiago nos presenta en primer lugar, ¿cierto? Enemigos de Dios y amigos del mundo, pero si lo damos vuelta, busque usted ser amigo de Dios. Esa sería la forma positiva, enemigo del mundo y amigo de Dios. Entonces, para que nosotros podamos concluir, el versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Como yo les hablaba de las traducciones, de una forma bien rápida, esta me parece que no sería la mejor traducción, ¿cierto? De la Reina Valera del 60, sino más bien otras traducciones como la Nueva Traducción Viviente, la Valera del 1909, la traducción al lenguaje de hoy, porque si nosotros consideramos, por ejemplo, el versículo 5, cuando dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu, haciendo una referencia a la Reina Valera, si usted ve en su Biblia, Espíritu con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, que Dios ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, eso es un hecho, es una interpretación, pero el versículo 6 no calza bien, porque dice, pero Él da mayor gracia. El pero del versículo 6, que nos va a ayudar a ver el hermano Enzo el otro domingo, dice que hay una oposición con el texto anterior. Y si el Espíritu que Dios colocó dentro de mí, que me anhela celosamente, y después dice, pero Dios da mayor gracia, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Como que no se entiende bien, ¿cierto? No hay una correcta traducción del texto. Entonces, otra interpretación mejor sería como la Nueva Traducción Viviente, que dicen, ¿qué creen ustedes que quieren decir las Escrituras cuando afirman que el Espíritu con E minúsculo, que Dios ha puesto dentro de nosotros, está lleno de envidia? Entonces, la mejor traducción sería, no es el Espíritu Santo con mayúsculas, sino el Espíritu, el que Dios nos dio en Génesis, en capítulo 1, 2, 3, por ahí, cuando dice que Dios sopló el Espíritu dentro de Adán. Y este Espíritu en Génesis capítulo 3 se corrompe. Y tenemos la caída, entonces un espíritu corrompido. Entonces la mejor traducción sería esa, porque además, bueno, este es precisamente uno de los textos más difíciles de la Biblia. Porque Santiago dice lo siguiente, ¿no recuerdan ustedes cuando la Escritura, qué texto? Si no hay una referencia clara, no hay un texto. Por ejemplo, en el versículo 6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, es un texto claro del libro de Proverbios.
Pero cuando Santiago dice, ustedes no recuerdan la Escritura, no tenemos un texto explícito del Antiguo Testamento. Pero lo más probable es que Santiago haya hecho referencia a este hecho en Génesis, cuando Dios colocó el Espíritu dentro del hombre. A eso se refiere Santiago. Y eso ya sería a modo de conclusión de lo que Santiago está diciendo, de que el mismo enemigo del que nos está hablando desde el verso 1 hasta el verso 3, el yo, la naturaleza pecaminosa y caída, contribuye más encima que nosotros nos hagamos amigos del mundo. Ese pecado que mora en nosotros, ese espíritu lleno de envidia, dice la Nueva Traducción Viviente, está lleno de deseos violentos, de pecado, de amargura. Es como una olla que se destapa, una olla llena de veneno, que de repente usted dice, uy, ¿por qué sale esto de mi corazón? ¿Cierto? Malos deseos, malos pensamientos, falta de amor con el prójimo, todo eso que no debería estar en el corazón de un cristiano. Eso todavía está presente por la presencia del pecado. Eso lucha, hay una lucha dentro de nosotros. Y nosotros luchamos contra esa naturaleza pecaminosa y luchamos al mismo tiempo contra el mundo, que es lo que nosotros acabamos de hablar. Y después, en el versículo 6, vamos a ver entonces, en el versículo 7 en adelante, la lucha con el otro enemigo, que es el diablo, ¿cierto? Eso lo vamos a ver en otras predicaciones, otros domingos. Entonces, a modo de aplicaciones prácticas, ¿qué es lo que podemos aprender de este texto que nosotros hemos visto? ¿Qué es lo que podemos aprender de la batalla que tiene el cristiano con el mundo para no ser amigo del mundo? Me gustaría que nosotros pudiéramos considerarlo en forma de 3 preguntas, para que usted se pueda preguntar a sí mismo. Y obviamente no me lo responda en voz alta, sino que medite en su corazón. La primera pregunta que yo le hago es, ¿nosotros hemos sido infieles a Dios? ¿Hemos sido adúlteros espiritualmente con nuestro Dios? En la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que empezaron bien pero terminaron mal. Entonces no importa cómo usted empiece, lo importa cómo usted termina la vida cristiana. Porque Saúl colocó el amor por el reino, se desvió, fue infiel a su Dios. Sansón colocó el amor por una mujer. Salomón colocó el amor por la pasión, se fue con muchísimas mujeres. Judas, el amor por el dinero. Demas, dice Pablo, Demas me abandonó. Demas se fue porque amó más a este mundo. Alejandro, el calderero, dice Pablo, me ha hecho muchos males. Empezó bien conmigo, pero terminó mal conmigo. Esa gente prefirió el amor por el mundo. Prefirió ser amigo del mundo. Entonces, piense, medite en su corazón. ¿Será que hay algo en su corazón que está en enemistad contra Dios? ¿Será que hay algo que usted debería arrancar de su vida y serle mejor fiel a su Dios? El Dios que le salvó, que lo ha limpiado de sus pecados. Spurgeon clamó y dijo, oh Señor, examina mi corazón y ve si en mí hay algún ídolo que se atreva a ser tu rival. Que Dios derrube todos los ídolos que hay en mi corazón para que solamente Dios habite en el trono de mi alma. La segunda pregunta, de forma positiva. La Biblia, el texto nos habló de ser enemigos de Dios. La pregunta que yo le hago, usted es una persona que no yo, sino que podríamos decir que es amigo de Dios. ¿Usted es amigo de Dios? La Biblia nos habló de ser enemigos de Dios. Pero si lo colocamos de la otra forma, ¿usted es alguien que es amigo de Dios? Amigo es una palabra súper profunda, ¿cierto? Usted no le va a decir amigo al que vende en la feria, a su vecino, ¿cierto? Porque, bueno, aunque sea mi vecino y todo, pero es mi vecino nomás. Pues, bueno, hay gente que se hace amigo de los vecinos, pero yo no. De relación formal, ¿cierto? Con los vecinos. Pero, ¿y cuántos amigos usted tiene? ¿Cierto? Muy pocos probablemente, no lo sé. Porque amigo es una palabra que significa comunión, una relación cercana, de tal forma que si yo hablo algo, esa persona no se lo va a andar contando a medio mundo. Yo puedo abrir mi corazón, y eso yo pienso que se da con muy pocas personas. ¿Usted es amigo de Dios? ¿Usted lo tiene a Él por su amigo, de tal forma que usted recurre a Él, habla todo con Él? Derrama su alma delante de Él en oración, de tal forma que Dios es el amigo más fiel que alguien puede tener. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham caminaba con Dios. ¿Usted camina con Dios en su vida diaria?
¿Usted busca agradarle a su Dios? ¿Será que usted es una persona que tiene comunión íntima con Dios? La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Tanto fue la cercanía que Enoc tuvo con Dios que se lo llevó Dios. La Biblia dice que Noé caminó con Dios y se opuso a la generación mala y perversa, de tal forma que Noé le creyó a Dios. Y Dios dijo que había que hacer un arca y Noé le creyó a Dios e hizo un arca y fue salvo. Apuntando a Cristo, el arca suprema, el amigo que nos puede librar de este mundo. Entonces, ¿es usted amigo de Dios? ¿Lo tiene a Él por su mejor amigo? Cristo es el amigo. Nosotros cantamos siempre un himno. Cristo es un amigo eterno. Solo en Él confío yo. ¿Usted puede decir eso? ¿O usted prefiere tener amigo a un ser humano? Por muy amigo que nosotros tengamos, los seres humanos fallan. Caen, nos traicionan, pero Cristo jamás lo va a hacer. Entonces yo espero de todo corazón que usted hoy salga de acá siendo amigo de Dios. Los que no son cristianos están en enemistad contra Dios. Y la única forma que pueden ser libertados de esa terrible situación es convirtiéndose en amigos de Dios por medio del Evangelio. Así que hoy yo lo invito de todo corazón que pueda replantearse su vida. El cristiano siempre es una persona que se replantea todo, que examina todo, que medita en todo. En tal forma que hoy día, como yo le dije, no salga de acá diciendo que nunca más va a ir al mall, porque en el mall hay pura gente no cristiana. Y todas las tiendas son gente del mundo. Por lo tanto, yo voy a salir del liceo incluso, porque en el liceo mis profesores no son cristianos. Y yo tengo que arrancar del mundo. No, sino que usted salga de acá pidiéndole a Dios que le dé una mentalidad espiritual, que usted influencie a los demás y que usted sea una persona que se caracteriza cuando usted se muera y tenga una tumba, porque esa es una realidad para todos, que diga, esta persona fue amigo de Dios, caminó con Dios. Al final de cuentas, eso es lo que importa. Amén. Que Dios nos ayude. Oremos. Amado Dios, amado Rey, hoy suplicamos en el nombre de Jesús que el Señor tenga misericordia de nuestras almas, porque en nuestro corazón sí han habido otros ídolos. La familia, el trabajo, el dinero, las amistades, Señor, personas, cosas, la casa. Han habido otros ídolos en nuestro corazón que se han colocado y se han sentado en tu trono. Y es por eso pedimos que el Señor tenga misericordia de nosotros hoy día y borre nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestra infidelidad al Señor cuando preferimos estar en otro lugar en vez de estar en este lugar adorando a nuestro Dios. Hemos sido infieles, hemos sido insensatos, hemos sido transgresores de la ley. Suplicamos en el nombre de Jesús que el Señor nos dé una mentalidad espiritual hoy. Hombres y mujeres hoy que están aquí, podamos ser caracterizados por ser personas que tienen una mente espiritual, la mente de Cristo, dice la palabra. Por eso, Señor amado, ayúdenos. Tenemos una mente muy pequeña, muy limitada, un corazón muy diminuto para entender las verdades espirituales. Podemos salir de aquí y se nos olvida todo lo que aprendimos. Por eso que el Señor amplíe la casa de nuestra alma, que el Señor agrande nuestra mente para que podamos entender la palabra de Dios y podamos caminar con Dios. Eso es lo que nosotros te pedimos hoy, caminar con Dios, caminar contigo, una comunión profunda con el Dios eterno y seamos llamados como fue llamado Abraham, amigo de Dios, amigos de Dios. Compadécete de nosotros hoy y ayúdanos. Te lo suplicamos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.